Gálatas capítulo 2, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar. Señor, venimos esta tarde, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, que te necesitamos, que necesitamos de ti. Necesitamos de tu palabra, Señor, que nos guía, que nos ilumina, que nos exhorta, Señor, que nos consuela, Señor, que nos alimenta y nos nutre, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, esta tarde, mediante la predicación, la lectura de tu palabra, Señor, a que podamos abrazar tu palabra, Señor, y llevarla a nuestras vidas, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que tú puedas recibir toda la gloria, Señor. Tu Hijo sea exaltado y glorificado tu nombre. Ayúdanos, Señor, que esta tarde, por favor, te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, en los versículos 1 al 5 del capítulo 2, vimos cómo Pablo narra los puntos importantes de su viaje a Jerusalén. Y los podemos recordar a manera de resumen en 5 puntos. Punto número 1, Pablo lleva a Tito a Jerusalén como una prueba, porque Tito era un fruto de su ministerio y no estaba circuncidado. Punto número 2, expone en privado el evangelio que recibió por revelación a los que tenían autoridad, para confirmar que era el mismo evangelio y confirmar su llamado. Punto número 3, encuentra comunión, unidad con los que tenían autoridad. Y es que la exposición del evangelio fue tan convincente que Tito, aún siendo gentil, no fue obligado a circuncidarse, lo cual hubiera sido un ataque al evangelio de la gracia, al obligar a un gentil a circuncidarse. Y esto a pesar de la presión existente de los falsos hermanos. Punto número 4. Introducidos para reducir a los creyentes a esclavitud, atacando la libertad en Cristo, el evangelio de la gracia. Los falsos hermanos querían someter a los creyentes a la circuncisión y a la ley de Moisés para ser salvos. Como se verá en toda la carta, vamos a ver este tema. Punto número 5. Pablo, Bernabé y Tito no ceden a estas presiones para que la verdad del evangelio permaneciera. Pablo había ganado la batalla en privado al exponerla a los líderes, a las columnas, antes incluso de que la cuestión llegara al público, que se debatiera en público en forma abierta. Y Tito quedó como el símbolo de la libertad de los convertidos de entre los gentiles. Era la prueba viva, quienes ahora entraban a la iglesia únicamente descansando en la obra de Cristo. Un derecho que reciben con sumisión y fe, en arrepentimiento, en una fe genuina por la gracia de Dios. Y Pablo y Bernabé y Tito no accedieron a someterse a las presiones de los falsos hermanos para que la verdad del evangelio permaneciera. El título del sermón del día de hoy en nuestro pasaje es: Dios no hace acepción de personas.
y lo podemos dividir en 3 partes que juntas nos dan la conclusión oficial de esta visita. En los versículos 6 al 9 tenemos la conclusión oficial de la importante visita. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para judíos y gentiles, punto número 2. Y punto número 3, un recordatorio especial a los 3 y para todos nosotros. Versículo 10. Punto número 1. La conclusión oficial de esta importante visita. Dios no hace acepción de personas. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo expuso en privado a los de reputación en el capítulo 2, en el versículo 2, esto es a los líderes, a los que tenían reputación de ser importantes, el evangelio que predicaba entre los gentiles. Y él deja claro que lo que hayan sido en otro tiempo no le importa, porque Dios no hace acepción de personas. Él está poniendo sobre todo el evangelio de la gracia, y no le importa quiénes hayan sido. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción de personas. Dios no muestra parcialidad basada en estatus humanos. No tiene favoritos. Dios, como Rey absoluto, no está impresionado por la sabiduría, la posición o riqueza y poder del hombre. Dios es el soberano todopoderoso. Él es amoroso con los oprimidos, así como con su pueblo. Y nosotros, como Él, no debemos hacer acepción de personas, hermanos. Éxodo 22, 21 al 24 nos da una advertencia contra hacer distinción de personas y nos enseña su amor a los oprimidos. Éxodo 22, versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Otra versión traduce el versículo 6 de Gálatas: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Hermanos, el Señor no juzga por las apariencias. Esto es algo que nosotros debemos meditar y considerar. Y esta enseñanza la debemos aplicar en nuestras vidas, en una forma práctica, para no caer en este error de distinguir por apariencias entre a quienes incluso le compartimos el Evangelio y a quienes no, al juzgar nosotros. Porque esto no es piadoso. Porque cuando tratamos a las personas con prejuicios, no estamos siendo piadosos y no estamos reflejando el carácter santo de Dios. ¿Y qué es la piedad? La piedad es el reflejo de un carácter santo de nuestro Dios. Y nuestro Dios, cuando juzga, no lo hace con prejuicios. Dios juzga de la siguiente manera. Romanos 2, versículo 6. Desde el 5 vamos a leer. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno
conforme a sus obras. En el versículo 9 más adelante dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, para la iglesia, para los hermanos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tampoco debemos mostrar ningún tipo de parcialidad en nuestro trato a nadie, y mucho menos entre los hermanos, al igual que Pablo lo hizo. Él dice: a mí no me importa lo que hayan sido. El día de hoy por la mañana llegaron unos clientes frecuentes que se dicen cristianos, y en la plática empezaron a soltar algunas groserías dentro de su plática. Habían invitado a otra persona que también decían que era cristiana, entonces la llevaron, y entre su plática empezaron a decir groserías, y les causaba gracia, muy a la ligera. En ese momento me puse serio y me alejé, y medité rápidamente, y entonces regresé a exhortarlos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos estar firmes cuando la pureza del Evangelio o el nombre de nuestro Señor es lo que está en juego. Debemos estar firmes, no importa quién sea, firmes si se trata de la pureza del Evangelio o el nombre del Señor. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta verdad no estaba en juego para Pablo, ni dependía de ningún tipo de cohecho, esto es, de ningún tipo de soborno, ningún tipo de temor, ningún tipo de estatus o intimidación. Él no estaba intimidado por lo que habían sido. Por mucha autoridad de las columnas, él no cedería a ninguna alteración del Evangelio, fueran los líderes o no. Más adelante veremos cómo reprende a Pedro para defender el Evangelio, en el versículo 11 y 12. Porque no hacer acepción de personas, Pablo nos da el porqué. ¿Por qué no hacer acepción de personas? Deuteronomio 10, 17 nos puede ayudar a entender a qué se refiere Pablo. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. A Dios no le impresiona la sabiduría humana, ni tu currículum, y mucho menos juzga por las apariencias. Dios no toma cohecho, no acepta sobornos. El versículo 17 de este versículo de Deuteronomio 10 nos dice lo que hace Dios, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y
y vestido. Y el versículo 19 nos dice entonces lo que tenemos que hacer nosotros. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí vemos nuestros deberes como cristianos para con el prójimo. Nosotros éramos esclavos y extranjeros en Egipto, así que Dios espera que nosotros seamos como Él fue con nosotros, misericordioso, paciente, generoso. La providencia ordinaria o gracia común de Dios se extiende a todos los pueblos, pues los ha hecho a todos de una misma sangre. Dios ama al extranjero, es decir, a todos da la vida, la respiración y todas las cosas, y por ello también a los gentiles, que eran excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a la promesa. Hermanos, la condición angustiosa en que los israelitas mismos se habían encontrado cuando eran extranjeros en Egipto es la misma que nosotros experimentamos cuando estábamos alejados de la familia de Dios, y es la misma situación cuando hemos estado en apuros y hemos sido liberados por la misericordia de Dios, empezando por la salvación. Debemos simpatizar profundamente con quienes se hallan en apuros y nos deberíamos portar compasivos y amables, porque este es el carácter de Dios que estamos llamados a reflejar. Y jamás hacer acepción de personas o juzgar por las apariencias y ser parciales o injustos. Porque Dios, al contrario de ver apariencias, Él escudriña corazones. El versículo 16 del capítulo 10 de Deuteronomio dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. A veces podemos llegar a pensar que en el Antiguo Testamento se enseñaba una religión externa. Y este pasaje claramente de Deuteronomio vemos que la circuncisión era un símbolo del pacto de Dios con Abraham. Es decir, que lo que verdaderamente importaba era una vida orientada al pacto prometido y exigido, no el acto mismo de la circuncisión física o las apariencias, como Pablo indica en Gálatas. La circuncisión en sí misma no tiene importancia en la salvación. La verdadera circuncisión es la del corazón por el Espíritu. Dios no juzga por las apariencias, Él no hace acepción de personas. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad vuestro corazón es una metáfora que significa quitar las pasiones terrenales y es una imagen de la regeneración, donde se recibe un nuevo corazón, la circuncisión del corazón. Por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia ni la parcialidad ni el soborno. Segunda de Crónicas 19:7. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. En un lenguaje actual, ustedes serán representantes de la justicia de Dios si se dicen cristianos. Ustedes y yo, nosotros, somos representantes de la justicia de Dios cuando nos decimos cristianos. No de la justicia humana. Por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta las injusticias.
Él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Y los de reputación nada nuevo le comunicaron, es decir, que era el mismo evangelio. No había diferencia alguna entre lo que predicaban los de reputación y lo que predicaba Pablo. Los apóstoles no añadieron nada al mensaje de Pablo. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, Pedro y Pablo predicaban el mismo evangelio, aunque habían sido comisionados para hablar a diferentes pueblos. Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. El versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Otra versión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para con los no judíos. No hay otro evangelio. El Espíritu Santo, quien solo tiene un evangelio, fue quien impartió poder a Pedro y a Pablo en sus ministerios. No hay otro evangelio. El Espíritu que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, a los judíos, también obró eficazmente para con Pablo en su apostolado a los gentiles, a los incircuncisos, a los no judíos, al resto del mundo. Los judíos recibieron la palabra de Dios para llevarla a todas las naciones. Ellos eran los comisionados y en lugar de eso ellos la habían guardado para ellos y torcido con religiosidad y tradiciones. ¿Qué hacemos nosotros ahora? ¿Estamos entendiendo nuestra verdadera tarea o vamos a hacer lo mismo que los judíos y vamos a hacer acepción de personas y vamos a guardarnos el evangelio y se lo daremos a quien nosotros creemos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora los de autoridad, las columnas, acordaban con Pablo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La gracia de Dios es la responsable por la predicación. La gracia de Dios es la responsable por la predicación, por la poderosa predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, y la edificación de la iglesia, usando a hombres como Pablo, Cefas y Juan, y ahora a su iglesia. Es la gracia de Dios que usa la poderosa palabra del Evangelio y usa a hombres y ahora usa a la iglesia. Y ellos fueron columnas para el establecimiento y sostenimiento de la iglesia. Estas columnas de la iglesia le dieron la diestra a Bernabé y Pablo, esto es la mano derecha, como señal de un voto solemne de amistad y asociación, en señal de compañerismo.
en la impartición del Evangelio verdadero, como socios y colegas en el ministerio, ellos a los judíos y Pablo y Bernabé a los gentiles, a los no judíos. Esto fue una confirmación y un golpe directo a los judaizantes, a los religiosos, pues este ministerio de Pablo ya estaba fructificando entre los gentiles y Tito era una prueba viva. Para que nosotros fuésemos a los gentiles. Ellos llevarían el Evangelio de la gracia a los gentiles. Pablo en Efesios 3, versículos 6 y 7, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora nosotros somos ministros del Evangelio. Todos nosotros somos ministros del Evangelio. Y Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco debemos hacerlo. El darles la diestra significaba la conclusión de un asunto y un acuerdo que mostraba unidad entre Pablo y los apóstoles. Y así la unidad del Evangelio de la gracia a judíos y gentiles. No hay otro Evangelio. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lejos de una separación o división, al contrario, las columnas reconocieron su ministerio y confirmaron que él proclamaba el mismo Evangelio, el Evangelio verdadero, el Evangelio de la gracia. Y noten cómo son las columnas, los líderes, los que presentan su acuerdo con ese gesto a Pablo y Bernabé. Nos dieron a mí y a Bernabé, no viceversa. Ellos no le habían dicho nada nuevo, sino que habían quedado convencidos de que la predicación de Pablo se ajustaba a la verdad del Evangelio. Le dieron la diestra en señal de compañerismo. Punto número 3. Un recordatorio especial a los tres y a todos nosotros. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pareciera que estuviera fuera de lugar este versículo, pero no hay nada fuera de lugar en la palabra de Dios. Los que tenían reputación de ser columnas le piden a Pablo que se acuerden de los pobres, y Pablo les dice que él lo procuró hacer con esmero, poniendo especial atención. Los creyentes en Jerusalén estaban aumentando con rapidez, y algo práctico que Pablo y todo creyente debía y debe recordar siempre es que Dios no hace acepción de personas. En aquel tiempo, aunque al principio los creyentes repartieron entre todos sus recursos, en Hechos 2:45 lo podemos ver, y en el 4:32, los pobres estaban incrementándose, y cada día la iglesia crecía y estaban con recursos escasos. Hechos 11:28 nos habla de esta pobreza al grado de una gran hambre que había sido profetizada por Agabo.
Incluso Pablo en otro viaje había llevado una ofrenda en otro de sus viajes por revelación. Por eso el encargo de los apóstoles y la respuesta de Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que, hermanos, recuerden que Dios no hace acepción de personas, ni juzga por las apariencias. Romanos 2, versículos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dios no hace acepción de personas. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios juzga a cada uno según las obras que provienen de su corazón, circuncidado o no circuncidado. David, autor de gran parte de los salmos, el hombre con un corazón conforme a Dios, pecó y recibió su castigo. El evangelio es para pobres, ricos, desamparados, extranjeros, porque Él quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Dios no hace acepción de personas, Él juzga a todos por igual, líderes, pastores, ovejas, ricos, pobres, americanos, europeos, africanos, hispanos, sabios o no tan sabios. Él no juzga por apariencias. Al contrario, Él es misericordioso y ama al desamparado, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y nosotros como cristianos, como embajadores del Señor, estamos llamados a ser misericordiosos, reflejando su carácter, trayéndole gloria a Él. Deuteronomio 10, 16 al 19. Otra traducción. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco, pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el Dios todopoderoso. Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad ni acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto. El Señor nos lo dijo así, y se lo dijo a un joven rico, religioso, que se creía buena persona, que creía haber cumplido ya toda la ley. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oremos, amigos.
Señor, venimos delante de ti, Padre, reconociendo que tú eres el Señor de señores, todopoderoso, soberano, Señor. Que con tu palabra creaste y sostienes todas las cosas, Señor. Y que todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia tuya, Señor. Que es un don tuyo, Señor. Ayúdanos a entender esta gran verdad, Señor. Y ayúdanos a entender que tú no haces acepción de personas, Señor, y ayúdanos, Señor, a practicar y a vivir entendiendo esta gran verdad, que tú eres misericordioso, que tú fuiste y sigues siendo misericordioso con nosotros, Señor, y que nosotros debemos ser igualmente misericordiosos y compasivos con todos, para con los perdidos, para con nuestros hermanos, para con todos. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.